Buenos días, alumno del quinto año de secundaria, aula K. El día de hoy, sábado 20 de marzo, vamos a trabajar la semana número 1 correspondiente al curso de geometría. Hoy ya nos vamos a referir a triángulos, ¿ya? A ver, el tema es triángulos y sus propiedades. Triángulo y sus propiedades. El triángulo viene a ser la unión de tres rayos, ¿no? La unión de tres rayos. Acá tenemos el vértice A, el vértice B y el punto C, en donde los elementos de este triángulo van a ser AB, BC y AC. Estos serían los elementos. El perímetro va a ser la suma de todos esos lados. O sea, el perímetro viene a ser AB más BC más AC. El perímetro se representa por 2P. Chicos, los vértices son A, B y C. Esos serían los vértices. ¿Ya? Los vértices de la figura son A, B y C. Un triángulo se denota con un símbolo acá, un triangulito que significa ABC. Se lee triángulo ABC. ¿Cómo se clasifican los triángulos? Los triángulos se clasifican de dos maneras, según sus lados y según sus ángulos. Según la forma de sus lados, pueden ser escaleno, isósceles y equilátero. Se dice que un triángulo es escaleno cuando los tres lados del triángulo son diferentes. Por lo tanto, los ángulos también van a ser diferentes. Se dice que el triángulo es isósceles cuando tiene dos lados iguales. Por lo tanto, los ángulos que se oponen a dichos lados iguales también tendrán que ser iguales. Y es equilátero cuando la medida de sus tres lados son iguales. Por lo tanto, los ángulos también van a ser iguales. Cada ángulo de un triángulo equilátero debe de medir 60 grados. Cada ángulo. ¿Ya? Ahora, según sus ángulos, pueden ser rectángulo, acutángulo y obtusángulo. ¿Cuándo se dice que un triángulo es rectángulo? Cuando tiene un ángulo que mide 90 grados. Y por lo consiguiente, la suma de estos dos ángulos agudos también tiene que ser 90 grados. Teorema de Pitágoras para hallar los lados, C al cuadrado es A cuadrado más B cuadrado. Triángulo acutángulo. ¿Cuándo se dice que el triángulo es acutángulo? Cuando el ángulo es mayor de 0 y menor de 90. ¿No? Este ángulo es mayor de 0 y menor de 90, mayor de 0 y menor de 90 grados. ¿Y cuándo es obtusángulo? Cuando tiene un ángulo que es mayor de 90 y menor de 180. ¿Ya? Este ángulo beta tiene que ser mayor de 90 y menor de 180 grados. Teoremas. Teorema de la existencia. Uno de los lados tiene que ser mayor que la diferencia de los otros dos lados, pero menor que la suma de los otros dos lados. Quiere decir que este lado no puede ser mayor que la diferencia, pero tampoco puede ser menor que la suma. Ese es el teorema de la existencia. La suma de los ángulos interiores de un triángulo, chicos, es igual a 180 grados. La suma de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360 grados. ¿Ya? A ver, por acá tenemos más propiedades. El ángulo exterior se obtiene sumando dos ángulos interiores. Teorema del pescadito. La suma de m más n es igual a la suma de alfa más beta. Teorema del boomerang. El ángulo X se obtiene sumando alfa, beta y teta. Teorema de la corbata o teorema de la mariposa. La suma de estos dos ángulos, de A más B, es igual a la suma de X más Y. ¿Ya? Teoremas importantes, ¿ya? Que nos van a ayudar a resolver los ejercicios. ¿Ya? A ver, por acá tenemos otros teoremas más. La suma, bueno, este es el ángulo X más Y es igual a 180 más θ. Bueno, ese es otro teorema, ¿no? Esto de acá, cuando esto de acá es una bisectriz, este es un cuadrilátero. Bisectriz y bisectriz. Para hallar el ángulo X, sumo A más B y lo divido entre 2. En este cuadrilátero, la suma de estos dos ángulos es igual a la suma de estos otros dos ángulos más de acá. ¿Ya? Ese es el teorema.
Y por último tenemos el ángulo formado. X viene a ser el ángulo formado por una altura y la bisectriz. Es la diferencia A menos B entre 2. Chicos, recuerden que el perímetro viene a ser la suma de la medida de todos los lados. ¿Ah? El perímetro se representa por 2P. Y para calcular el perímetro tengo que sumar todos los lados de la figura. ¿Ya? Muy bien. Eso es todo lo que es la parte teórica. ¿Ya? Vamos a los ejercicios. Gerson, por favor. A ver. Vamos a desarrollar los ejercicios. A ver, primero la primera columna que dice ahora es lo tuyo. La primera columna.
Gonzaga, tu cámara. A ver, chicos, en el problema número 1 me dicen que en un triángulo rectángulo un ángulo exterior vale 140 grados y me piden calcular el otro ángulo exterior correspondiente al otro ángulo agudo. O sea que me piden hallar este ángulo exterior de este ángulo agudo. Este es un triángulo rectángulo. Ya saben ustedes que para que sea triángulo rectángulo tiene que haber un ángulo que mida 90 grados. Este es un triángulo rectángulo. Ahora, si un ángulo exterior vale 140 grados, quiere decir que el ángulo interior tiene que sumar 40 grados. Recuerden que la suma de un ángulo exterior más un ángulo interior, los dos tienen que sumar 180 grados. Ahora, también sabemos que la suma de estos dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo tiene que ser 90 grados. Si este ángulo es 40, ¿cuánto le falta a 40 para que sea 90? Le falta 50. 40 más 50 es 90. La suma de un ángulo exterior más un ángulo interior es 180. X más 50, este es igual a 180 grados. 180 grados. Listo. A ver, ahora 50 que está sumando pasa al otro lado de la ecuación a restar. Quiere decir que el valor del ángulo X es igual a 130 grados. Y ahí queda. Es el ángulo X. Nada más. ¿Ya? Ejercicio número 2. Ejercicio número 2. Acá va a ir 60 grados. ¿Ah? Chicos, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. ¿Ya? Ya tengo 60. A 60 le falta 120 para que sea 180. En el triángulo ABC, en el triángulo ABC, la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C debe ser 180. Como ya tengo 60, me faltaría 120. Quiere decir entonces que este ángulo más este ángulo, los dos tienen que sumar 120 grados. 3 alfa más 1 alfa, 4 alfa. 3 veces el ángulo teta más un ángulo teta, 4 veces el ángulo teta. Y esto me tiene que dar 120 grados. Es lo que le falta a 60 para hacer 180. Lo divido entre 4 a los 3. Tenemos que alfa más el ángulo teta es igual a 30. Lo he dividido entre 4. 30. Ahora, fíjense en el triángulo ADC. En el triángulo ADC, X viene a ser el ángulo exterior. Para hallar el ángulo X tengo que sumar estos dos ángulos interiores opuestos. Quiere decir entonces, muchachos, que para hallar X tengo que saber cuánto suma alfa más teta. Pero alfa más teta lo acabo de obtener ahorita. Quiere decir entonces que el ángulo X es igual a 30 grados. Ahí está la respuesta. 30 grados. ¿Ya? Problema número 3. Me piden calcular el ángulo X. Me dan como dato de que AB es igual a BC. Esto de acá es un triángulo isósceles. También que DE es igual a DC. También es isósceles. Este triángulo es isósceles y este triángulo también es isósceles. Los dos son isósceles. ¿Ya? Pero en la número 3 me piden calcular el ángulo X. Ya está. A ver. Listo. Como son isósceles, entonces vamos a decir lo siguiente. Primero empiezo por acá. Miren, vamos a colocar la figura, la vamos a colocar así, ¿ya? A ver, lo voy a sacar. Ahí. Este es el triángulo. Acá me dan D, acá me da E y acá me da C. Me está diciendo que este lado es igual a este otro lado. Ahí está. Me está diciendo que este ángulo mide 40. Entonces, si esto de acá es isósceles, si estos dos lados son iguales, quiere decir que los ángulos que se oponen también tienen que ser iguales. Chicos, este ángulo de acá tiene que ser igual a este ángulo de acá.
Si ya tengo 40, ¿cuánto le falta a 40 para que sea 180? A 40 le falta 140. Como estos dos son iguales, 140 lo divido entre 2. Quiere decir que esto tiene que ser 70 y esto tiene que ser 70. Ya está. Quiere decir entonces que el ángulo E tiene que ser 70 y el ángulo C también tiene que ser 70. Lo voy a colocar acá ahora. Esto tiene que ser 70 y esto tiene que ser 70. Los dos. Ahora, voy a ir a este triángulo de acá. Voy a ir a ese triángulo que está ahí. Miren, ¿eh? Hago lo mismo. Voy a ir al triángulo ABC. Triángulo ABC. A, B y C. Me dan como dato de que este lado es igual a este otro lado. Si esos dos lados, y también me dan como dato de que esto vale 70. Chicos, si eso vale 70, esto también tiene que valer 70, ¿no? Isósceles. A lados iguales se oponen ángulos iguales. Quiere decir que este ángulo de acá también tiene que valer 70 grados. Ahora, opuesto por el vértice. Si este es X, esto también tiene que ser X. Eso también tiene que ser X. Opuesto por el vértice. Ahora, mire, ve. Tienes acá un triángulo. Lo tienes así, ¿verdad? Así. El triángulo F, D y A. En ese triángulo. D, F y A. Me están diciendo que esto vale 70. Me está diciendo que este ángulo de acá vale 40. Me está diciendo que este ángulo vale 20. Chicos, la suma de estos dos me tiene que dar 70. 40 más X me tiene que dar 70. Propiedad del ángulo exterior de un triángulo. Entonces acá decimos que la suma de X más 40, los dos me tienen que dar 70. Por lo tanto, el ángulo X es igual a 30 grados. Ahí quedó. Ese es el ángulo X. 30 grados. ¿No? Muy bien. En el caso del problema 4, ¿cuál es el mínimo valor que puede tomar el ángulo X? ¿Cuál es el mínimo valor? A ver. Miren acá. A ver. Si esto de acá es teta y esto de acá es 3 teta, esto de acá tiene que ser la suma. La suma de estos dos me va a dar el ángulo N, o sea, este de acá. Quiere decir que este angulito, lo voy a pasar por acá, tiene que ser la suma de los dos, 4 teta. ¿Ya? El ángulo teta más el ángulo 3 teta me va a dar 4 teta. Esto de acá es isósceles. Quiere decir que este ángulo es igual a este ángulo de acá. Entonces, este ángulo también tiene que ser, por acá lo voy a poner, 4 teta. También tiene que ser 4 teta. ¿Ya? Entonces, este ángulo resulta de sumar estos dos. Y estos dos lados tienen que ser iguales, por lo tanto, los ángulos también van a ser iguales. Listo, chicos. Ahora, a ver. 4 teta, 4 teta. Bueno, lo que me piden a mí es calcular qué valores puede tomar el ángulo teta. Teta puede ser, por ejemplo, 10. Si acá fuera 10, esto tendría que ser, pues, esto tendría que ser 30. Pero, ¿qué pasaría si esto fuera 30? Si esto fuera 30, esto sería 90. No puede ser rectángulo. Entonces, en otras palabras, teta tiene que ser agudo. Agudo tiene que ser ángulo teta. Decimos acá, entonces, que el ángulo teta tiene que ser mayor de 0, pero menor de 90 grados. Esos serían los valores. Mayor de 0 y menor de 90. Entonces, se le sugiere que esto sea menor de 30, ¿no? Puede ser 10, puede ser 20, puede ser 15, etc. Pero estos serían los valores que toma teta. El mínimo valor sería 1, el mínimo. Y el máximo valor sería 79, 89, ¿no? Que no llegue a 90. Eso sería, chicos. ¿Ya? A ver, tomen nota de esos 4 problemas de la primera parte.
Los alumnos Tarrillo y Linda Mora. Tarrillo. A ver, chicos, en el caso del ejercicio, en el caso del ejercicio 1, tenemos lo siguiente. Para hallar el valor de y, voy a sumar 50 más 20, ¿no? Este ángulo de acá, el ángulo y, se obtiene sumando estos dos ángulos interiores, ¿ya? Eso quiere decir que para hallar el ángulo y, voy a sumar 50 grados más 20 grados. Los dos voy a sumar. ¿Ya? 50 grados más 20 grados es igual a 70 grados. Es el ángulo Y. Ahora, la suma de estos tres ángulos interiores es igual a 180 grados. La suma del ángulo Y más el ángulo X más el ángulo de 40 grados, esto es igual a 180 grados.
Y vale 70. Esto vale 70. 70 más 40 grados, 110 grados. Más el ángulo X es igual a 180 grados. 110 pasa a restar al otro lado, quiere decir que el ángulo X es igual a 70 grados. Me piden hallar el cociente de los dos. O sea, me piden hallar el cociente de X sobre Y o Y sobre X. La X sobre Y es 70 grados. Dividido entre 70 grados, el cociente de dividir dos cantidades iguales es igual a la unidad. 1. 70 grados entre 70 grados es igual a 1. Problema 2. Esta propiedad se lo puse en la pantalla. Cuando esto de acá es bisectriz, esto también es bisectriz. Este es el ángulo formado por dos bisectrices. Cuadrilátero. Cuadrilátero. ¿Ya? Miren, para hallar el ángulo X, tengo que sumar 120 más 80. Esta es una propiedad, ¿eh? Tengo que sumar 120 más 80 y lo tengo que dividir entre 2. ¿Ya? 120 más 80 y lo divido entre 2. 120 más 80, 200. Y a 200 lo divido entre 2. Quiere decir que el ángulo X es igual a 100 grados. Ahí quedó, chicos. ¿Ya? Esta es una propiedad para un cuadrilátero. Bisectriz, bisectriz. El ángulo X es la suma de estos dos entre 2. Eso sería el ángulo X, ¿no? Eric. Ya, a ver, copien hasta ahí, por favor.
Gerson. Eric Paredes. A ver, completamos los siguientes ejercicios, ¿ya?
en el triángulo, esto de acá es un triángulo rectángulo, ¿ya? Un ángulo recto. Recto es acá, ¿ya? Chicos, AB es igual a BC. Me está dando como dato de que este lado, AB, es igual a este otro lado. Los dos lados, por lo tanto, son isósceles. Quiere decir que los ángulos que se oponen a estos lados también van a ser iguales. Quiere decir que estos dos ángulos tienen que ser iguales. Esto también mide 70 grados. Ahora voy a sumar 70 grados más 70 grados es 140. Este ángulo es lo que le falta a 140 para que sea 180. Quiere decir que la medida de este ángulo tiene que ser 40 grados. ¿Ya? 70 grados más 70 grados más 40 grados es 180 grados. Como esto de acá es recto, es perpendicular, esto es 90 grados, quiere decir que este angulito tiene que ser 50 grados. Ahora, también me dan como dato, dice que BC, que es esto, también es igual a CD. O sea, quiere decir que estos lados van a ser iguales. Así. AB es igual a BC. A ver, AB es igual a BC y es igual a CD. También es isósceles. Esto de acá también es isósceles. Por lo tanto, este ángulo va a ser igual a este ángulo de acá, ¿no? A este lado se pone este ángulo y a este otro lado se pone este otro ángulo. Quiere decir que todos van a ser iguales. A ver, en la 3 me dicen BD, dice. Perdón, acá es, no es CD, es BC y acá es BD. Acá. BD es acá. BD. ¿Ya? Entonces no es este de acá. Ya. BD, entonces BD sería esto de acá. Isósceles. Dos lados iguales, los ángulos que se oponen también tienen que ser iguales. A este lado se pone X, a este lado también se opone X. Quiere decir que esto también tiene que ser X. Ahora sí, sumo los tres ángulos interiores de un triángulo y lo igualo a 180 grados. ¿Ya? Entonces sería de la siguiente manera, ¿ves? Sumando los tres. Sería un X más un X más 50 igual a 180 grados. 50 pasa restando al otro lado, un X más un X, 2X, 180 menos 50, 130. 2 que está multiplicando pasa dividiendo, X es igual a 130 grados entre 2. Y la respuesta sería 65 grados. Esa sería la respuesta. ¿Ya? Eso es isósceles. Entonces, cuando es un triángulo isósceles, a lados iguales, los ángulos que se oponen también van a ser iguales. La 7. ¿Cuál es el mínimo valor que toma el perímetro? Chicos, el mínimo valor depende del mínimo valor que toma X. Primero hay que calcular el mínimo valor de X. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían los valores que toma X? Propiedad de la existencia. ¿Qué valores tomaría X? X tiene que ser mayor que la diferencia, así, mayor que la diferencia, pero menor que la suma, 7 más 5. Esos serían los valores que toma X. Mayor que la diferencia de estos dos lados y menor que la suma de estos dos lados. Listo, a ver, lo desarrollamos acá. X tiene que ser mayor que 7 menos 5 es 2. Y 7 más 5 es 12. Entonces, ¿cuáles serían los valores que toma X? Mayor que 2 y menor que 12. Los valores que toma X van desde el 3 hasta el 11. El 11 sería el máximo valor y el 3 sería el mínimo valor. Me conviene el mínimo. Quiere decir que el mínimo valor que toma X, el mínimo valor que tomaría X sería el 3. El mínimo. Pero la respuesta es el perímetro mínimo. Entonces por acá, perímetro mínimo.
Teniendo el lado mínimo, ya podemos calcular el perímetro. A ver, la suma de todos los lados, ¿ah? 5 más 7 más 3. Ese es el perímetro mínimo. 5 más 7, 12. 12 más 3 es 15. Ahí está la respuesta. Este es el perímetro mínimo. Este es el valor de X nada más, de un lado. Ya saben que para hallar el perímetro tengo que sumar todos los lados. Si hubiese sido 12, 11, ya no sería perímetro mínimo, sería perímetro máximo. Te piden el mínimo. Y esto de acá es una propiedad. El ángulo formado por una bisectriz, me están diciendo que esta es una bisectriz, ¿eh? Y una altura. Esta es una propiedad, chicos, un teorema. También está en el libro. También está en su libro. Para hallar el ángulo X, tengo que restar y luego dividir. ¿Qué cosa voy a restar acá? Voy a restar el mayor ángulo opuesto. En este caso voy a restar 50 grados. Voy a restarle el menor, 20 grados, y voy a dividirlo entre 2. Esa es una propiedad. El ángulo formado por una altura y una bisectriz, X. Resuelvo. 50 grados menos 20 grados es igual a 30 grados. Y 30 entre 2 es igual a 15 grados. Esa sería la respuesta. 15 grados. Ya, a ver, tome nota, por favor, hasta ahí. Jocelyn, tu cámara.
Ya, a ver chicos, vamos a ver. Jocelyn. A ver, en el problema 6 me piden calcular el ángulo teta. ¿Ya? Chicos, el triángulo ABD, este triángulo de acá, ABD, es isósceles. Porque me están dando como dato de que AB es igual a BD. Si es isósceles, eso quiere decir que este ángulo tiene que ser igual a este ángulo de acá, para ser isósceles. ¿Ya? Los dos ángulos tienen que ser iguales. Entonces decimos acá que la medida de este ángulo de acá tiene que ser igual a este ángulo de acá, ¿no? O sea, quiere decir que van a ser iguales. 15 grados más W también vale eso. Entonces, si este ángulo vale 15 más W, esto también tiene que valer 15 más W. Ahora, fíjense acá, este es un triángulo. Este es un ángulo, este es otro ángulo y este es otro ángulo. La medida de los tres me va a dar igual a 180 grados. Sumo los tres y lo igualo a 180 grados. Hago así. 15 grados más W más este ángulo. Otra vez 15 grados más W más el de arriba más W. Los tres tienen que ser igual a 180 grados, porque son los ángulos interiores de un triángulo. Hay 3 W. Pongo acá. 3 veces el ángulo W más 15 más 15 es 30. Esto es igual a 180. 30 que está sumando pasa al otro lado a restar. Me queda así. 3W 180 menos 30 sería 150 grados. El 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Quiere decir entonces que el ángulo BW es igual a 150 entre 3. Y 150 entre 3, chicos, es igual a 50 grados. Ese es el ángulo BW. O sea, lo que hemos hallado es este ángulo de acá. Ahora, en este triangulito pequeñito también voy a sumar los 3 y lo voy a igualar a 180 grados. Ya tengo BW ya. En este de acá, en este triángulo, sumo los 3 ángulos y lo igualo a 180. A ver, voy a sumar BW. Voy a sumar este de acá también. 15 más BW. 15 grados más BW. Y voy a sumar el ángulo teta. Y eso también lo igualo a 180 grados. ¿Listo? Ya sabemos que W vale 50. Sabemos que W vale 50. 50 más 15 más 50. Estos tres se pueden sumar, ¿ya? Porque ya tenemos que W vale 50. Sería 50 más 50, 100. 100 más 15, 115. Entonces acá sería 115 grados más el ángulo BW es igual a 180 grados. Ya está. 115, perdón, acá sería más el ángulo teta ya. Ya no es BW, porque ya BW lo reemplazamos ya. Acá sería más el ángulo teta. 115 pasa a restar a 180. Entonces decimos que la medida del ángulo teta es 180 menos 115. Sería 65 grados. Esa sería la medida del ángulo teta, que es la que nos están pidiendo nosotros. El ángulo teta. ¿Ya? A ver, copien chicos hasta ahí.